Bien, entonces el ángulo de fricción, vamos a hablar ahora del ángulo de fricción. Ya hablamos de la cohesión en los suelos, cuál es la importancia de esta y pues el ángulo de fricción también es importante conocerlo porque dependiendo de esa información que nosotros tenemos en un suelo, pues vamos a saber cuánto nos va a resistir sin fallar un suelo, ¿verdad? Entonces, esta resistencia última que tiene el suelo, pues se genera un plano de corte y que va a depender de la composición de este suelo, ¿verdad? Estamos hablando de los grandes grupos, de las gramas, las arenas, los limos y las arcillas, ¿verdad? Entonces, ya vimos que la cohesión es una propiedad que tienen los suelos de mantenerse unidos entre sí, ¿verdad? Dependiendo de la forma y también muy importante del contenido del agua, ¿verdad? Y que son característicos de los suelos que arcillosos, ¿verdad? De los suelos limosos. El limo tiene poca cohesión, pero tiene cohesión y el arcilla tiene una alta cohesión. Entonces ahora el ángulo de fricción es característico de los suelos que no son limosos ni arcillosos, sino que los suelos que le decimos granulares. Estos suelos que tienen esa estructura en forma de granos, ¿verdad? Bien definidos, que son los suelos arenosos y los suelos graposos, ¿verdad? Entonces tienen poca cohesión, pero tienen alta resistencia al corte con respecto a la fricción, ¿verdad? Entonces, este ángulo que se genera en esta falla de corte, eh, puede ser elevado, ¿verdad? Puede resistir bastante altas cargas sobre este suelo. ¿Para qué lo ocupamos saber esta información? Pues toda esta información gira en torno a el diseño que nosotros vamos a tener. Recordemos que toda estructura está soportada por un suelo, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos que saber cuánto es lo máximo que le podemos aplicar nosotros, ¿verdad? Sin que este suelo vaya a fallar. Entonces, nosotros podemos tener estos valores estándar que nos pueden dar esta idea, ¿verdad? De cuánto es lo que que me va a poder soportar. Pasa si un suelo no me soporta? Pues tengo opciones, por ejemplo, no hacer una cimentación superficial, que podría ser una zapata aislada, ¿verdad? Sino que haría una cimentación, puede ser una cimentación superficial, una losa de cimentación, o ya me voy con unas cimentaciones profundas, que serían los pilotes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde nos indica una fuerza normal, o sea, lo que está siendo aplicado verticalmente, y este ángulo que se me va a generar entre la normal y la fuerza aplicada, ¿verdad? Que vendría siendo la resultante de este ángulo de fricción, ¿verdad? Que está relacionada. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de algunos valores tomados en muestras de laboratorio estandarizadas, donde vamos viendo que el ángulo de fricción, por ejemplo, en las arcillas pueden ser incluso hasta cero, no soporta absolutamente nada. ¿Y qué tipo de arcillas son? Pues son estas arcillas pantanosas, que pensemos como el lodo, ¿verdad? Y que si tú pones un pie, que sería una carga vertical aplicada, esta va a ceder, se va a profundizar el pie. ¿Ah? Entonces no me soporta nada en cargas verticales. Entonces este ángulo de fricción, pero el lodo no se separó, entonces tiene cohesión. ¿No? Estamos viendo una y la otra. Entonces luego está la arcilla media y vamos aumentando. Si nos fijamos en la última, que sería una arena densa, seca y bien graduada. Ya entendemos ese término de bien graduado de temas anteriores, que puede llegar a tener hasta 46 grados de aplicación, que es algo elevado, ¿verdad? Entonces soporta más una arena densa, seca, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de plano de falla. ¿Qué es el plano de falla? El plano de falla es este plano que se genera a través de los suelos cuando es aplicado una fuerza sobre esto. Repito, todos los suelos tienen un plano de falla según la fuerza que se le aplica y según su composición. Solo que nosotros queremos evitar que esto suceda. Nosotros no queremos que el suelo falle, ¿verdad? Porque si falla el suelo, ¿qué va a pasar? Falla toda la estructura. Entonces, estos planos de falla que se generan, pues tenemos que prever. ¿Prever cómo? Bueno, no poniéndole más carga o la carga de una forma que me lo vaya a hacer fallar. Que la profundidad de la cimentación se profundice a cierto valor
O como hacemos en las carreteras, hacer una estabilización de los suelos, pues hacerle un conformado, hacerle una forma de que este suelo pues se prepare para soportar lo que va a impactarle sobre él, ¿verdad? Entonces es importante tener ese plano de falla pues muy presente, ¿verdad? Para saber cómo le va a afectar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de carretera? Por ejemplo, la pista del suelo, en un túnel, cómo las presiones van a afectar, en una envolvente, en un desplazamiento en un talud, por ejemplo, esta falla, pues tendríamos que diseñar nosotros en un talud, por ejemplo, tendríamos que diseñar nosotros cuál va a ser este ángulo, ¿verdad? De corte del talud, ¿verdad? Un ángulo mayor, pues un suelo más resistente, un suelo menos resistente, pues generamos un corte más con una inclinación de un ángulo pues más pequeño. ¿Por qué? Porque si lo dejo más vertical, este suelo va a fallar y se va a venir abajo. Entonces, todo eso, por eso es importante nosotros conocer esta posible plano de falla, que es característico de todos los suelos. Ahora, en los planos de falla que nosotros tenemos, vamos a hablar directamente de este comportamiento que va a tener a través de, la, de los granos del suelo. No va a ser de esta forma, va a ser un poquito inclinado. ¿Por dónde? A través de los granos. No, no va a ser que va a cortar un granito por la mitad, pero sí se va a ir poco a poco por cada uno de estos. Y esta ruta que toma va a tener una tendencia. Y esa tendencia de inicio a final podemos decir que sí va a ser este ángulo y este plano de falla, solo que nosotros lo estandarizamos, ¿verdad? Que es la forma correcta de poder decir que se genere este plano de falla. Repito, no es que va a ser una línea recta perfecta, sino que va a venir siendo por los grados, pero la tendencia nos va a generar esta línea, este ángulo, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de el criterio de falla de Moore y Coulomb, ¿verdad? Y hablamos ya del círculo de Moore, ya en otras clases, por ejemplo, mecánica de sólidos o mecánica de materiales, en resistencia a materiales, pues vemos este análisis de este comportamiento que tienen todos los materiales a resistir al corte, ¿verdad? Antes de fallar, que está relacionado por su modo de elasticidad, por la resistencia a las cargas, y estamos hablando, por ejemplo, en suelos o en otros materiales de cámaras triaxiales, ¿verdad? Que es una cámara triaxial, pues una cámara que va a comprimir y va a estar como apretando por todos los lados, comprimiendo por todos los lados y hasta que este elemento cede y falla, ¿verdad? Y esta cámara de compresión por todo, cada uno de todos los lados, pues, les mencionaba anteriormente, por ejemplo, tenemos aquí una muestra, ¿verdad? Más o menos por ahí. Y un segundito, vamos aquí y hago este cubito Rubik, como un cubito Rubik, ¿verdad? Y venimos y se le aplica una carga triaxial, o sea que significa que lo vamos a comprimir por este lado y va a tener algo comprimiéndolo por este lado. También va a tener comprimiéndolo por arriba y también comprimiéndolo por abajo. Por eso es un triaxial, entre las tres direcciones, en X, Y y Z. Entonces, allí, más o menos. Entonces, la cámara empieza, pide la de confinamiento. La de confinamiento es que lo agarras, como que tú agarres un objeto con tus manos. O sea, ya lo tomaste el vaso con tus manos, listo. Es un vaso desechable. Entonces, la presión de confinamiento es como tú lo agarras. Luego empiezas a apretarlo más y más y más y más y más hasta que el vaso desechable se rompió, falló. Entonces sería la carga o la presión de falla. Entonces la presión de confinamiento, que es como lo agarra, y la presión de falla, que es cuando ya falló la estructura, ¿verdad? Entonces todo eso tiene una relación con qué. Eh, Ellos definen que tiene una relación directamente con la resistencia al corte de los materiales y la cohesión que tengan estas partículas de estos materiales. Y en este caso en específico estamos hablando de los suelos. Entonces, donde el esfuerzo cortante en el plano de falla puede ser definida por una ecuación relacionada al esfuerzo normal del plano de falla, ¿verdad? Entonces tenemos este plano de falla y tenemos esta cohesión. Más adelante lo vamos a ver un poquito más claro, pero
vamos ya involucrándonos un poquito en eso. Aquí tenemos en vertical o en las ordenadas, tenemos el esfuerzo cortante, tau, ¿verdad? Y en las abscisas o en las X, que le decimos nosotros, tenemos el esfuerzo normal, ¿verdad? Entonces recordemos un elemento que tiene un corte y también un esfuerzo a las fuerzas pues, normales, ¿verdad? Verticales y un corte, sección transversal. Entonces, a medida que nosotros vamos aplicando un esfuerzo normal, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y va aumentando la resistencia al corte también, ¿verdad? Son directamente proporcionales. Ahora, se nos genera una envolvente de la falla. La envolvente de la falla es esta que tenemos acá, ¿sí? Esta es la envolvente de la falla, ¿verdad? Y esta envolvente de la falla va a pasar por un punto. Nosotros vamos a generar una tangencialmente entre varias pruebas y vamos a tener esta envolvente y lo que corte en las eh, ordenadas o en la Y, esa altura de corte que tenemos aquí, esta C' que tenemos aquí, es la cohesión de ese suelo. Y el ángulo que se nos genera con la horizontal y la envolvente es nuestro ángulo de fricción de ese suelo. Entonces ya lo podemos esquematizar para poder nosotros posteriormente generar estos cálculos, ¿verdad? Aquí está la foto de Cristiano Tomor, ¿verdad? Que estamos hablando de 1835 aproximadamente, un ingeniero civil alemán que pues nos ha ayudado con todas las teorías de resistencia en los suelos, ¿verdad? Y en todos los materiales también, no solo aplicado al suelo. Y tenemos a Agustín Colomb, ¿verdad? Porque es una teoría entre dos, que se ha tomado entre dos. Estamos hablando de 1736. Entonces, vamos bien. Entonces, teníamos acá en el criterio de falla de Moore Column, ¿verdad? Nos decía Column que la mayoría de los problemas de la mecánica de suelos es suficiente aproximarse al esfuerzo cortante sobre un plano de falla como una función lineal de ese esfuerzo normal, ¿ok? Esa función que él define, Column, en 1776, está dada por C, el cortante, que sería tau, es igual a C más sigma, que sería este esfuerzo por la tangente del ángulo de fricción. Entonces tenemos aquí involucrados cuatro valores. ¿Cuáles son estos cuatro elementos que tenemos nosotros involucrados? Tenemos involucrado el cortante que es tau, esa como T que tenemos ahí, C, que sería la cohesión, sigma, que sería el esfuerzo axial aplicado, y el ángulo phi, que sería el ángulo de fricción interna de este suelo, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos acá en este diagrama que tenemos aquí al lado, ¿verdad? Tenemos, un segundito, acá. Tenemos dos círculos, dos circunferencias, ¿verdad? Dos circunferencias. Y esta circunferencia inicial, voy a moverla un poquito, acá aproximadamente, voy a ver si la puedo hacer un poquito más grande, ahí está. Sería el primer, la primera fuerza, o sea, la primera prueba. Y hicimos, agarramos un suelo, tomamos un suelo, hacemos una prueba triaxial y tiene un esfuerzo 1, ¿verdad? Que va a estar aplicado, digamos que son 90, vaya, 90. Y luego le vamos poniendo más esfuerzo axial y ¡boom! Falló a 150. Entonces, 90 150 menos 90 nos da 60, que sería el diámetro de esta circunferencia o de este círculo. O sea que aquí arriba sería, si cuento de aquí para arriba, serían esos 50 que tengo aquí, o 60, me acuerdo que ejemplo, 150 menos 90, 60. Entonces, luego hacemos otra prueba. Del mismo suelo lo tomamos, el mismo suelo lo tomamos y hacemos pues otra prueba. Y en esta otra prueba, venimos nosotros y nos salió, ay, perdón, nos salió pues diferente. Nos salió un suelo que, que nos
empezó la cámara de confinamiento no fue de 90, sino que esta cámara de confinamiento fue de, digamos, 140. Entonces, aquí empezó en 140 y seguimos ampliando, pam, 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 y llegó a fallarnos a 190, pongamos. Entonces, o un poquito más, pongámosle 200. Entonces, ¿cuánto fue el plano de falla? Pues fueron 60. Entonces, creo que ha sido más porque aquí está más altito. Entonces, el plan, 210, digamos, ya fueron 70. Entonces, el radio, ¿verdad? ¿Cuánto es el diámetro? ¿Cuánto es el radio? Aumentar un poco, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vamos a tener estos valores contenidos? Pues acá, ¿verdad? Entonces, luego vamos a generar con esas dos envolventes una, ¿cómo se llama? Eh, un plano de falla, ¿verdad? Que sea tangente a estas dos circunferencias. O sea, tangencialmente, ¿qué significa? Que solo lo va a tocar y va a rozar y va a pasar. Entonces, tangencialmente, no hay otra línea que me genere que toca dos veces, o sea, que toca una vez cada una de las dos circunferencias. No hay otra línea que me pueda generar eso, ¿verdad? Bien, entonces, solo habrán esos dos puntos, ¿verdad? Que tangencialmente, pues, pueda pasar por ahí ese envolvente. Ahora, si nosotros hacemos una línea horizontal que sea paralela a la línea de las abscisas, ¿verdad? Que tenemos aquí, entonces tendremos nosotros nuestro ángulo de fricción del suelo. Y si luego verificamos con las ordenadas, verificamos cuál es este plano de corte, ¿m? Cuál es, perdón, el plano de la falla, el envolvente de la falla, cuál es el punto donde toca las ordenadas, esa altura, desde cero hasta ahí, sería la cohesión de nuestro suelo, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos nosotros ya toda la información que necesitamos para saber, ¿verdad?, sobre nuestra, ¿cómo se llama?, nuestro suelo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ejercicios de este tipo para poder, pues, entenderlo un poquito mejor. Bien. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un suelo cualquiera, ¿verdad? Este plano de falla. Se tuvo que haber hecho otras dos pruebas, una prueba más por lo menos para poder tener esa tangente que tocara dos suelos, dos envolventes, ¿verdad? Pero estas son las partes que tiene un círculo, ¿verdad? El círculo de Moore, el famoso círculo de Moore. ¿Qué es lo que tiene este círculo de Moore? Pues tiene un radio. Y este radio pues tiene un diámetro. Este círculo tiene un diámetro que está contenido entre el esfuerzo de la confinación de la cámara al esfuerzo que ha fallado este suelo, ¿verdad? Ahora si lo divido entre dos, ¿qué me va a dar? Me va a dar el radio, o sea, esfuerzo principal 1 menos esfuerzo principal 3 entre 2 me va a dar mi radio y ese va a ser el radio de mi círculo de Moore, ¿verdad? Este punto de tangencia que nosotros tenemos aquí, repito, lo tenemos que hacer con la envolvente de falla que va a estar determinada por otros suelos, otra, perdón, no otro suelo, del mismo suelo, otra prueba. Tenemos el ángulo de fricción, que ya se los mencionaba anteriormente. Tenemos el punto donde intercepta la vertical, la tau, el esfuerzo cortante o la ordenada, que sería esta altura, sería determinada como la cohesión de ese suelo, ¿verdad? Y luego tenemos otras partes geométricas meramente, ¿verdad? Pero que son importantes para poder diseñar y llegar a conseguir, perdón, a diagramar este círculo de Moore, ¿verdad? ¿Qué otras partes son? Por ejemplo, aquí tenemos ¿qué sería esta distancia? Esta distancia sería C', que sería la cohesión, entre el tangente del ángulo. Eso sería esa distancia, geométricamente. ¿Cuál sería esta distancia de aquí hasta acá? Bueno, pues ¿cuál es la lógica? Del punto cero hasta el punto que va a ser igual. Va a ser igual el esfuerzo 1 más el esfuerzo 2 entre 2, ¿verdad? ¿De dónde salen estos valores? Estos valores salen de las relaciones de seno y coseno, geométricamente hablando, pero ya son un resumen de ellas.
¿verdad? Porque en alguna parte, ¿cuál es la hipotenusa? Ah, pues la hipotenusa sería el radio. ¿Y cuánto es el radio? Ok, entonces el radio sería igual a eh, el esfuerzo uno menos el esfuerzo 2 entre 2 cheque. Entonces vamos haciendo un resumen y simplificado, ya nos quedan de este valor. O sea, de primas a primeras no la vemos, pero ya al final sí, ¿verdad? Aplicando las condiciones de seno y coseno. Bien. Y por último, pues nos quedamos acá. En el criterio de falla de Moore-Coulomb, llegamos a esta ecuación. Y esta ecuación la hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que es el esfuerzo total que tenemos en un punto, en un suelo, es igual a ¿qué? A la presión de poros que tenemos sobre ese suelo más el esfuerzo efectivo del suelo, ¿verdad? Que estamos relacionados al esfuerzo total a ¿qué? Es la suma del esfuerzo o el peso propio del suelo más el esfuerzo o la presión de poros, que en este caso el esfuerzo efectivo pues, podría sumársele también las cargas adicionales más P, si está la carga del edificio que está soportando arriba, ¿verdad? Y la ecuación se vendría a aumentar, porque recordando que es esfuerzo, esfuerzo prima, ¿qué es? Despejo. Esfuerzo total menos U es igual al esfuerzo prima, ¿verdad? Que sería el esfuerzo efectivo. Entonces, si yo tengo que el esfuerzo la ecuación de Moore-Coulomb, me dicen que es igual a tangente por la cohesión, es igual a cohesión más esfuerzo total menos la presión de poros, entonces yo puedo sustituir eso de la presión de poros y el esfuerzo total, ¿por quién? Por esfuerzo prima, el esfuerzo efectivo, ¿verdad? Entonces tenemos otra ecuación que sería el esfuerzo más el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo, ¿verdad? Que sería mitad. De ahí viene básicamente. Entonces podemos trabajar con cualquiera de las dos, pero ya para simplificar nuestros diseños, nuestros procesos, pues nosotros tomamos en cuenta pues el esfuerzo efectivo. Para no estar metiendo tanto dato, ya tenemos el esfuerzo efectivo del suelo. Y esa tablita que es muy importante porque después trabajamos con ello. Por ejemplo, el valor C para arena y limbo inorgánico es cero, ¿verdad? Se puede ya te dicen, ah, ok, es arena, pues C es cero, definitivamente, ¿verdad? ¿Qué es C? La cohesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaría que C es cero en esta gráfica? Ah, pues que el envolvente de ese suelo, de esa arena, va a pasar directamente por acá, digamos que un invento que era de ese suelo. Entonces, ¿qué? Significa que cohesión es cero, porque no hay distancia desde el cero hasta el punto de corte, ¿verdad? Entonces, esto sería este envolvente sería para una arena, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, eh, por ejemplo, bien, continuemos entonces. Arcilla normalmente consolidadas, ¿verdad? El C la cohesión se puede aproximar a cero, o sea, una arcilla consolidada, ¿verdad? Arcilla sobreconsolidada tiene valores mayores que cero. ¿Qué es una arcilla normalmente consolidada o sobreconsolidada? Normalmente consolidada es que ha pasado un proceso natural histórico que se ha consolidado por el peso que ha estado sobre ella, ¿verdad? Ha pasado el tiempo y se han ido consolidando. ¿Qué es irse consolidando? Pues han ido compactándose, por así decirlo. No es lo mismo que usted tome, por ejemplo, va a sembrar y usted sacó de un agujero, sacó con la pala un poco de tierra. El material que usted sacó estaba consolidado normalmente porque pasó el tiempo y así se quedó compactado. Pero cuando usted lo sacó, ya perdió esa estructura unida que tenía en sí, ¿verdad? Y generó un agujero. Y luego usted sembró, puso la planta y después le puso la tierra sobre él. Lo que quedó te va a sobrar tierra porque la propia planta pues te va a generar un espacio en ese volumen que teníamos ahí. Entonces usted va a venir artificialmente, lo va a consolidar porque lo va a empezar como a presionar. Entonces yo no va a ser normalmente consolidado, no es históricamente consolidado. Y luego está la sobreconsolidación. ¿Qué es la sobreconsolidación? Por ejemplo, tenemos un terreno de una montaña y en determinado punto se está así de comprimido, de compacto. Y luego viene y hacemos un corte de terreno y le quitamos una tierra que tenía encima, un triángulo de la tierra que tenía encima. Voy a hacer un dibujito aquí para que no quede en historia en el aire. Entonces, teníamos aquí una ladera
Y venimos nosotros y decimos, no, fíjese que vamos a cortar este terreno porque yo quiero hacer algo ahí, una estructura, y entonces vengo y genero este corte. Después me voy a preocupar por el talud que voy a dejar aquí. Ah, perfecto, dice usted. ¿Qué sucede? Usted esta porción de tierra, terreno, usted la va a quitar esta porción, ¿sí? Entonces, ya este terreno ya no va a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, ven aquí que lo quitamos, más o menos, digamos que lo quitamos. Entonces, ¿qué sucede? Esta arcilla que estaba aquí en esta zona de acá, pues en blanco. Esta arcilla que estaba aquí, antes estaba comprimida por toda la tierra que estaba en esta parte de este triángulo, pero se le ha quitado. Pero ella es súper fuerte. ¿Por qué? Porque ya tenía en su cabeza, ya soportaba todo ese terreno. Entonces, ¿cómo está? Está sobreconsolidada. O sea que si yo le aplico cualquier carga encima, ella va a soportar. ¿Por qué? Porque ya históricamente ya fue presionada, ya fue drenada, ya fue sobreconsolidada, ¿sí? Ya tiene más esfuerzo para poder soportar. A diferencia que yo vengo en la historia que yo les contaba anteriormente de la planta que íbamos a sembrar y que quitamos toda esa tierra y que quedó, pues pusimos la plantita aquí, ya voy, generamos la plantita aquí, la sembramos, le pusimos las raicitas y aquí estaba la tierra que teníamos aquí abajo y venimos y empezamos a ponerle la tierra encima, ¿verdad? Pusimos la tierra y quedó hasta un poquito más arribita, más abultada, pero viene usted y sin querer se ha parado sobre esa, esa tierra, se paró sobre esta tierra que no está consolidada, solo la puso. Entonces, si usted se para aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues su pie se va a hundir un poco. ¿Por qué? Porque la tierra no está consolidada, no está eh, compresa, ¿verdad? Entonces, ya cambió su estado. Entonces, cuando están normalmente consolidadas, que decimos que históricamente es la tierra que tú no lo has tocado y que históricamente pues está consolidada, ¿verdad? Cuando está sobreconsolidada es cuando se le ha quitado sobre ella o la has preparado, porque también puede ser una sobreconsolidación artificial, ¿verdad? Que, por ejemplo, para las carreteras, que le das una compactación al terreno para consolidarla más, porque sabes que posteriormente van a venir carros que van a actuar sobre ella. Entonces, esa es la diferencia entre una y la otra, ¿ok? Y, por ejemplo, dependiendo de cómo está este suelo, muy suelto, suelo compacto, denso, muy denso, cuál es la densidad relativa y cuál es el ángulo de fricción. Si nos fijamos que es muy denso, sería hasta 45 este grado de fricción. Si está muy suelto, pues menos que 30. Entonces vamos a hablar que un ángulo de fricción para algunos valores granulares, ¿quiénes son los granulares? Granulares son las arenas, estamos refiriendo. Las gravas casi no entran dentro porque nosotros los suelos trabajamos más sobre arenas o arcillas. Entonces, están entre 30 a 45, vamos a hablar más o menos por ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar aquí esta sesión.